Pastor Albuerno, presentamos a ustedes el programa A la Luz de las Escrituras. Bien, hermanos, el Señor les bendiga. Nos encontramos nuevamente entonces a la luz de las Escrituras, analizando, hermanos, la palabra del Señor, analizándola de la mejor manera posible. Un saludo a cada uno de los que puedan estar ahí conectados. Que el Señor les bendiga grandemente. Es un placer poder estar nuevamente aquí trabajando en lo que respecta a la palabra del Señor. Así que un abrazo a cada uno de los que pueda estar escuchando. Estamos entonces a la luz de las Escrituras, ya concluyendo el capítulo 5, hermanos, de Gálatas. Hemos recorrido Gálatas, ha sido bien largo Gálatas, no ha sido tan sencillo, tan fácil, pero hemos tratado de hacer lo que hemos podido. Hoy día yo quise, generalmente yo un capítulo lo divido en dos máximo cuando es muy largo. Pero este lo dividí en tres porque este tiene mucho contenido, tiene harto que trabajar. Así que, hermanos, les doy la más bienvenida, las más ricas bendiciones, que tomen un lapicito y puedan ir anotando algunas cosas que son de importancia. De todas maneras, esto está siendo grabado, hermanos, en el Facebook. Por ahora, en la iglesia cuadrangular de Hualpén, ahí está siendo grabado y luego va a ser empezado a ser grabado en la radio, en el Facebook de la radio. Ya estamos tratando de hacer la transición lentamente porque ahí necesitamos algunos detalles. Así que, hermanos, listo, estamos entonces en el capítulo 5 del verso 22 al 23. ¿Ya? Vamos a ir viendo entonces, hermanos, acerca de los frutos del Espíritu. Ahora, estuvimos los días, en este caso el día de ayer, estuvimos viendo, hermanos, los frutos, las obras de la carne. Y lo último que vimos, hermanos, es que los cristianos también caen, fíjate, hermanos, y satisfacen, obviamente, los deseos de la carne. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de David? Cómo él cae horriblemente en adulterio, cuando Pedro cae gravemente cuando niega a Cristo, y entonces y por muy grande que estos pecados fueron, a pesar de que no estaban comprometidos con Dios, sino que mostraron ahí su debilidad. Entonces, cuando los pecados se ponen en conocimiento de estos hombres, ellos nos siguen obstinadamente, no sé si me siguen, nos siguen obstinadamente en su pecado. Y ellos se arrepienten. Entonces, obviamente, aquellos que pecan por debilidad, no se les niega el perdón. Y siempre y cuando se levanten de nuevo y dejen de pecar. ¿Se recuerda que eso veíamos? No hay nada peor, hermanos, no hay nada peor que continuar en el pecado. Entonces, obviamente, si ellos no se arrepienten y obstinadamente siguen cumpliendo los deseos de la carne, es un signo seguro de que no son sinceros. Entonces, ahí vamos a ver entonces, hermanos, vamos a ver entonces ahora los ejemplos de los frutos del Espíritu, ¿ya? Esto realmente nos va a ayudar a aprender varias cosas. Dice el versículo 22 al 23, 5, 22, 23, estoy hablando de Gálatas 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, decía, ¿no? Así que, hermanos, aquí vemos, hermanos, que cuando dice la palabra aquí, más el fruto del Espíritu, o sea, las obras de la carne parecen abrumadoras, y tanto en nosotros y alrededor de nosotros. Entonces, Dios es lo suficientemente bueno y lo suficientemente grande para cambiar todo,
pero con el fruto del Espíritu. O sea, el fruto del Espíritu siempre puede conquistar las obras de la carne. ¿Entiende? Entonces cabe destacar, entonces, hermanos, que es el fruto del Espíritu, puesto obviamente frente a las obras de la carne. Las obras son las obras y el fruto es el fruto. O sea, el fruto tiene varias características importantes. Analicémosla un poquito. A ver, el fruto, hermanos, no se logra trabajando. ¿Te fijas? Pero da nacimiento por permanecer. O sea, qué importante, hermanos, esto. Nosotros vamos, hay gente que camina un día, otro día está mal, otro día está bien, otro día, y el problema no es estar mal y estar bien. El problema es que como que nos desconectamos, ¿sí? Conectamos, desconectamos. Entonces ese es el tema. El fruto viene por el nacimiento, en este caso, nace en nosotros por como una consecuencia lógica de permanecer, de ser estables en el Señor. Vemos también que el fruto es frágil, hermanos. El fruto se reproduce a sí mismo y el fruto es atractivo. El fruto nutre al creyente. Entonces, cuando hablamos que el fruto del Espíritu, Pablo usó el plural, ya, y está describiendo la vida según la carne. Cuando habla de las obras de la carne, aquí habla del plural. Pero fíjate, hermanos, que aquí utiliza el singular cuando habla de fruto. No habla de frutos, habla de fruto del Espíritu. Entonces, en el panorama general, el Espíritu tiene un trabajo que hacer en todos nosotros. Y estos no son los dones del Espíritu que se distribuyen en forma individual por la vida del Espíritu. Esto es algo, ¿no es cierto?, que cada cristiano, ¿no es cierto?, puede llevar a cabo. Ahora, hermanos, puede ser significativo que la palabra fruto es singular y Pablo nos está hablando de una serie de frutos que pueden compartirse alrededor. Para que un creyente, hermanos, tenga uno, otro y otro. Más bien se refiere a un grupo, de manera que todas las cualidades se manifiesten en cada creyente. Así que, hermanos, cuando habla de que el fruto del Espíritu es amor, es justo que se menciona, hermanos, por primera vez ahí, en este caso, el amor, digamos. Porque abarca todas las siguientes. El amor tiene que ver con todo el resto. Incluso puede decirse, hermanos, que los siguientes 8 términos son simplemente describiendo lo que el amor en acción parece. Y hubiera sido suficiente, hermanos, para mencionar solo el fruto único de amor, porque el amor abarca todos los frutos del Espíritu. ¿Te fijas que es como que sella todo, ¿no? Es como que abarca todo, es como el sello, no sé explicarlo de otra manera, ¿no? Y de hecho, si hablamos un poquito del amor, el amor, hermanos, traduce la palabra griega ágape. Había 4 palabras distintas, hermanos, para el amor, que eso lo hemos estudiado harto en la iglesia. Eros era la palabra para el amor romántico o apasionado, eros. El otro término en el original era filia, que es la palabra para el amor que sentimos por los que están cerca, por los seres queridos por nosotros, ya sean familiares o amigos. Entonces, es la palabra para el amor que se manifiesta en el afecto y la atención, sobre todo el afecto familiar, ¿entiendes? Entonces, pero ágape, hermanos, describe un tipo de amor diferente. Ágape es un tipo de amor totalmente distinto, es un amor, mire, y esto quiero que le quede en su cabeza, es un amor más de la decisión que del corazón espontáneo, ¿entiende? Por eso cuando yo lo aprendí, hermanos, yo me levanto diariamente y decido amar, especialmente si quiero hablar de mi esposa, por ejemplo, yo decido amarla cada día. Bueno, y en el caso de cuando hay gente media complicada con nosotros, que nos quita a veces la paz,
Yo decido amarla, decido amarla. Entonces, como una cuestión de la mente, más que del corazón, ya que decide amar a los indignos. Entonces, ágape tiene que ver con la mente, no es simplemente una emoción que surge de manera espontánea en nuestros corazones, sino que es un principio por el cual vivimos deliberadamente. Ojo con eso, hermano. Es un principio por el cual vivimos deliberadamente. Entonces, de hecho, el escritor Barclay, en El amor ágape, él dice, significa benevolencia inconquistable. Esto significa, hermano, que no importa lo que un hombre pueda hacer con nosotros a través del insulto, o la lesión, o la humillación, que nunca, hermano, nunca buscará otra cosa que el bien supremo. Por tanto, es una sensación de la mente tanto como del corazón. No es tanto eso, sino que se refiere a la voluntad, ¿cierto? Tanto como las emociones. En él se describe el esfuerzo deliberado. Aquí hay un esfuerzo deliberado que podemos hacer solo con la ayuda de Dios. Nunca va a buscar otra cosa que lo mejor. ¿Te fijas? Nunca buscará otra cosa que no sea lo mejor, incluso para aquellos que buscan lo peor para nosotros. Eso decía Barclay, ¿no? Entonces podríamos decir que se trata de un amor del Espíritu, porque es fruto del Espíritu. Está por encima y más allá del efecto natural o la lealtad a la sangre de la familia. Esto es amar a personas que no son fáciles de amar. Amar a la gente que no nos agrada. ¿Te fijas? Entonces, hermano, es interesante, hermano, porque cuando usted se indigna porque le han tratado mal y piense el de devolver mal por mal, recuerda este texto. El fruto del Espíritu es amor. O sea, de esta manera tú muestras que el Señor está obrando y haciendo el trabajo en ti cada día. Entonces, hermano, también es útil para entender las obras de la carne, ya a la luz de este amor del Espíritu. Cada una de ellas es una violación, fíjate, a la perversión, o una perversión en este caso, de este gran amor. Fíjate en el detalle. Fíjate el detalle, hermanos. Aquí, el adulterio, por ejemplo, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, son falsificaciones del amor entre las personas. ¿Te fijas? Todo lo que tiene que ver con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, son todas falsificaciones del amor verdadero, del amor ágape. La idolatría, por ejemplo, y la hechicería son falsificaciones del amor a Dios. ¿Te fijas? Es interesante esto. Entonces ahí podemos ver cómo, por ejemplo, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las envidias, los homicidios, son todos totalmente opuestos del amor. Y la otra parte es la embriaguez, por ejemplo, y las orgías, son tristes intentos de llenar el vacío que solo el amor puede llenar. Entonces esto nos muestra, hermano, la locura entonces de excusar las obras de la carne a causa de amor. Entonces, para hablar de amor, ¿cierto? Cuando un hombre codicia a la mujer de su prójimo, no se puede, imposible. O cuando una mujer viola la orden, no cometerás adulterio. Es poco menos, hermanos, que una blasfemia pura contra la santidad del amor. Así que los que tienen su esposa, ¿cierto? Los que tienen su novia, ámenla con santidad, con pureza, incluso hasta estar dispuesto a dar su vida por él, si fuera, o por ella. Entonces, hermano, aquí vemos que no es el amor, pero sí la lujuria. ¿Te fijas? Y aquí notamos, hermanos, que no puede ser.
Y aquí anotamos los contrastes, hermano. El amor es un ángel y la lujuria es un demonio. ¿Te fijas el detalle? Entonces, el grado de pureza de la vida, de la vida doméstica, se ha corrompido y sus honores son deshonrados. En vez que el vínculo matrimonial ya se tenga en cuenta. Por eso que Dios creó el matrimonio. Entonces damos gracias a Dios por eso. Porque Dios creó el matrimonio para vivir de una manera intensa todo lo que el Señor nos ha concedido. El fruto del Espíritu es gozo. Aquí viene la otra palabra, gozo. Es una de las palabras de las mayores estrategias de mercadotecnia, nunca empleada. Ya es colocar el reino de Satanás como el lugar donde está la diversión, y el reino de Dios como un lugar de la tristeza y la miseria. Pero es una alegría, el fruto del Espíritu. Te fijas que hoy día hay mucho aparente gozo, hay mucho, como decía, la diversión, en esto de la mercadotecnia. En el fondo, esto de la entretención de hoy día pareciera que hay gozo, pero no, el gozo tiene que ver con es netamente el fruto del Espíritu. Y podríamos decir que este es el gozo del Espíritu, como dije, porque es una alegría mayor que solo la emoción de una experiencia emocionante o un maravilloso conjunto de circunstancias. Ya es una alegría poder soportar y seguir siendo, aun cuando las circunstancias parecen terribles. Qué interesante, hermanos, cuando aparece el gozo, aunque estés viviendo momentos muy críticos. Y Pablo conocía esta alegría personalmente. Podía cantar, ¿te recuerdas, hermanos, cuando estaba atrapado en una cárcel? O estaba, hermanos, esposado en una mazmorra. Y una mazmorra oscura, una prisión terrible. Él tenía gozo del Señor. Entonces, de hecho, hermanos, Barclay también escribe acerca de esta palabra, que es eirene. Esta es una palabra en el original, hermanos. No es la alegría que viene de las cosas terrenales, y mucho menos de triunfar sobre otra persona en la competición. Es una alegría cuyo fundamento es Dios. Entonces, los creyentes, hermanos, no dependen de las circunstancias. Por eso que es interesante, hermanos, con todo este proceso, este momento, este tiempo, porque yo digo un proceso porque Dios nos mete cada cierto tiempo en procesos así, ¿no?, que tenemos que superar. Los creyentes no pueden depender de las circunstancias. Sabemos que estamos en momentos difíciles, complicados, y algunos se han deprimido más de la cuenta, y algunos lo están viviendo momentos críticos en lo que es la parte emocional, etcétera. Entonces, hermanos, no, yo creo que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas para que el gozo aparezca. ¿Entiende? Su alegría no proviene de lo que tienen, sino de lo que son. No de dónde están, sino de quiénes son. No de lo que disfrutan, pero de lo que sufrieron para su Señor, o lo que hemos tenido que pasar para seguir al Señor. Entonces, el fruto del Espíritu también es paz, dice, paz. Y esta paz es la paz con Dios, paz con la gente. Y es una paz positiva, en el sentido que es llena de bendición, llena de bondad, no simplemente la ausencia de la lucha. Y podríamos decir que esta paz, ¿cierto?, es una paz del Espíritu, porque es una paz mayor que solamente viene cuando todo está tranquilo y se estableció. Esta es la paz, es una paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, hermanos, la palabra original para paz es chara, y que no significa simplemente la ausencia de problema, pero todo lo que hace para mayor bien del hombre.
Aquí significa, hermanos, que la tranquilidad del corazón, que se deriva de la conciencia omnipresente de nuestros tiempos, están en las manos del Señor. Obviamente, si todo proviene de Él, todo proviene de la fuente del Señor. Increíble, hermano. Entonces, de hecho, los primeros cristianos realmente conocían, llamaban la alegría y amaban la paz del Espíritu. Dos nombres cristianos muy comunes en la iglesia primitiva era Chara e Irene. ¿Te fijas? Eran muy conocidas estas palabras, hermanos, porque ellas la vivían, ¿no? La vivían complicado. Vivían, ¿no es cierto?, la persecución de una manera terrible. Ahora también viene la palabra, el fruto del Espíritu es paciencia, paciencia. Y ese es como la más difícil a veces, ¿eh? Significa que usted tiene, o sea, en este caso puede tener el amor, ¿cierto?, la alegría y la paz, incluso durante un periodo de tiempo en que la gente y los acontecimientos le resultan molestos. Dios nos irrita rápidamente con nosotros. Romanos capítulo 2, por lo que no debe irritarse rápidamente con los demás. O sea, nosotros tenemos que tener paciencia. Paciencia, Señor, danos esa paciencia que tanto necesitamos. Y cuando pedimos paciencia, el Señor nos da pruebas para que la pasemos. Por eso que es importante no quedar repitiendo con las pruebas que vienen una y otra vez, ¿eh? Hay que intentar pasarla. Paciencia en sí es una obra del Espíritu. La paciencia, hermanos, es la cualidad que permite a una persona tener la adversidad, la lesión, el reproche, y lo pone paciente para esperar la mejora de los que hicieron, los que estaban equivocados. Entonces, cuando el diablo se entera que no puede vencer ciertas personas por la fuerza, trata de vencerlas a largo plazo. Entonces, para soportar sus continuos ataques, debemos ser pacientes y esperar pacientemente, hermanos, para que el diablo se canse de su juego. El fruto del Espíritu también es amabilidad, bondad. Estas dos palabras están íntimamente conectadas, porque la única diferencia es que Dios tiene también consigo la idea de la generosidad. ¿Ok? Otro también es el fruto del Espíritu es fidelidad. La idea es que el Espíritu de Dios obra en nosotros la fidelidad a Dios y a la gente. ¿Te fijas? Él hace que seamos fieles a Dios, fieles a la gente. Es la característica del hombre, hermanos, que es confiable. Claro, yo he escuchado por ahí que algunos le tienen mucho temor al ¿cómo se llama? Al ser traicionados. La traición es terrible, ¿eh? Es terrible la traición, hermanos. Pero lo importante es que tú puedas ser un hombre confiable. Cuando hables, cuando digas algo, cúmplelo, ¿no? Entonces, es la capacidad de servir fielmente a Dios a través de los años, a través de las tentaciones de la vida, ¿no es cierto? Y no es algo que logremos en virtud heroica, viene del Espíritu, ¿ok? Así que el Espíritu también, el fruto del Espíritu es gentileza. La palabra tiene la idea de ser enseñable, no tiene una actitud de superioridad, no exige los propios derechos, no es timidez o pasividad. Es la calidad del hombre que siempre está enojado en el momento adecuado y no en el momento equivocado. ¿Te fijas? Eso es muy interesante, gentileza. De hecho, un escritor habla acerca de la dulzura, ¿cierto?, que tiene que ver con la gentileza. Es importante, hermanos, para el cristiano, al ver que la autoafirmación es una parte tan importante de la vida del siglo XX. No debe ser valorada altamente. Es mucho mejor que cada uno de nosotros
cercana al deseo de ser preeminente y ejerce una humildad apropiada o suavidad. Mansedumbre también es otra palabra, hermanos. Es el tipo de espíritu que no exige su respeto. ¿Cuál es el respeto que se debe a las pobres criaturas como nosotros? Creo que cualquiera de nosotros conseguimos nuestro respeto. No debería gustarnos mucho. Se debe pensar que la justicia desnuda era bastante escasa en su apreciación. Deseamos ser adulados cuando clamamos por respeto. Respeto, por cierto, ¿por qué? Si teníamos nuestro desierto, debemos estar en las profundidades del Seol. Hermanos, de Pedro se registra que lloraba cada vez que recordaba la dulce ternura de Cristo en su contacto diario con la gente. De hecho, Cristo era así, ¿no? Cristo tenía todos estos frutos, era dulce, era gentil. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice que vuestra gentileza sea conocida por todos? ¿No? Hermanos, también el fruto del Espíritu es autocontrol. El mundo sabe algo de autocontrol, pero casi siempre por una razón egoísta. Se sabe que el autodiscípulo y la negación a alguien irá a través de sí mismo, pero el autocontrol del Espíritu también trabajará en nombre de los demás. ¿Ya? Entonces, dice la Escritura ahí, contra tales cosas no hay ley. Y Pablo habla tanto con ironía y eufemismo, ¿eh? Ciertamente no hay leyes en contra del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la amabilidad, de la bondad, de la fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Pero más aún, si una persona tiene este fruto del Espíritu, que no necesitan la ley, ellos la cumplieron. Claro, cuando los frutos comienzan a funcionar, cumplimos toda ley que se pueda ver y observar. Este es un eufemismo magistral. Se llama la atención sobre el hecho de que el tipo de conducta que Pablo ha trazado, los legisladores de todas partes, es que quieren llevar a cabo. Entonces, hay una ley, por supuesto, pero no se aplica a los que llevan estos frutos del Espíritu. La ley no es para el hombre justo. Un verdadero cristiano se comporta de tal manera que no necesita ninguna ley para advertirle o para detenerlo. En lo que a él respecta, no tendría que haber ninguna ley. ¿Te fijas? Entonces, hermanos, ya los versículos 24 al 26, mantenerse en sintonía con el Espíritu es la clave, digamos. Dice, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no seamos vanidosos, provocando entre sí envidia unos a otros. Entonces, hermanos, Dios tiene un lugar para nuestra carne con sus pasiones y deseos. Él quiere que lo clave en la cruz, para que pueda estar bajo el control y la sentencia de muerte. Fíjate, hermano, que aquí hay una palabra, crucificado, y esta palabra es una palabra muy importante, porque Pablo simplemente, al haber escogido la palabra muerto, pudo haber escogido esta palabra, muerto, pero él usó la palabra crucificado, porque habla de muchas cosas, ¿eh? La palabra crucificado habla de varias cosas. Nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos recuerda que estamos llamados a tomar la cruz y seguirlo a Él. Y se nos recuerda que la muerte de la carne es a menudo dolorosa. Y también nos recuerda que nuestra carne tiene que ser tratada de manera decisiva. Tiene que ser crucificada. Entonces Pablo dice específicamente, los que son de Cristo han crucificado la carne. ¿Te fijas? Y esto no era y no es el soberano. El trabajo unilateral de Dios, ¿cierto? Aquí vemos que es algo que el creyente hace, siendo dirigido y capacitado por el Espíritu de Dios. Te fijas que el anciano dice, Trapp decía esto, por ejemplo, el anciano yo, en este caso el yo heredero de Adán, es crucificado con Jesús como la obra soberana de Dios cuando nacemos de nuevo. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Simplemente nos dice que contar o cuenta el anciano como muerto. Romanos 6:11 no nos dice para entregarle a muerte, pero la carne es otra cosa. Estamos llamados a elegir trabajar con Dios para hacer la carne exactamente lo que Dios hizo por sí mismo, en este caso al anciano. Claro, cuando nacimos de nuevo, crucificó la carne. Entonces, cuando Cristo vino en la carne, le crucificamos, pero cuando Él viene a nuestros corazones, nos crucifica. ¿Te fijas? Toda nuestra carne es crucificada. Entonces tenga en cuenta que la crucifixión de la carne descrita aquí es algo que es hecho no a nosotros, sino por nosotros. De hecho, Gálatas 5:24 nos enseña la misma verdad que Gálatas 2:20 y Romanos 6:6. En estos versículos se nos dice que por la fe unión, por así decirlo, la fe unión con Cristo, hemos sido crucificados con Él. Pero aquí está los que han tomado medidas, ¿cierto? Claro, hemos ya tomado decisiones en esto. Por ejemplo, otro escritor cuando habla de haber crucificado, Boyce, por ejemplo, el verbo está en voz activa y punto es el lugar de lo que el creyente ha hecho a sí mismo y debe seguir considerando como que se está haciendo. O sea, acción, ¿cierto? Estamos cada día crucificando la carne. El problema de nuestra carne no será finalmente tratada hasta que hayamos resucitado, ¿cierto? Hasta entonces debemos constantemente clavarla en la cruz. ¿Te fijas? Recuerda que tenemos dos naturalezas, la naturaleza humana, en este caso, y la naturaleza divina. Entonces cada día hay que clavarla en la cruz para que cuelgue allí. Y en este caso viva todavía poderosamente en nosotros. A veces poderosamente en nosotros está, ¿cierto? Entonces para resistir la carne justamente es para clavar en la cruz. Aunque la carne todavía esté viva, no puede muy bien actuar de acuerdo a sus deseos, ya que está atado y clavado en la cruz. Cuando habla de con sus pasiones y deseos en Jesucristo, se puede vivir por encima de las pasiones y los deseos de la carne. Los recursos con los que cuenta Jesús. Busque al Señor. Vea su vida en Él. Si usted es uno de los que son de Cristo, entonces usted le pertenece a Él. No a este mundo, no para sí mismo, y no a sus pasiones y deseos. Entonces cuando Él dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y podemos entender mejor lo que Pablo dice aquí, si entendemos algunas palabras originales para caminar, y algunas son diferentes en Gálatas 5:16 y 5:25. La primera palabra es en este caso peripateo. Es la palabra normal para caminar, que se utiliza allí como una imagen de la caminata de la vida. Y el segundo es stoicheo. Stoicheo significa caminar en línea con, o estar de acuerdo con. O sea, Pablo aquí está diciendo, sigan en sintonía con el Espíritu. Entonces la idea es, el Espíritu te ha dado la vida. Ahora déjale dirigir sus pasos. Entonces, si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, deja que el Espíritu dirija el curso de tu vida. No es a lo menos que podemos hacer, ¿no? Entonces, hermanos, si Él nos da la vida, ¿no habría de dirigir también nuestros pasos? Claro. Entonces, de hecho, el verbo que estamos hablando, stoicheo, significa estar en línea con, de pie al lado de una persona o de una cosa. Esperar que, de acuerdo con. En este caso, esta palabra, este presente, que es un verbo imperativo, indica que esté, que en este caso, que ha de ser la práctica habitual. O sea, constantemente estamos. ¿Ya? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y más abajo dice, no seamos vanidosos, ¿ah? No seamos vanidosos.
Pablo concluye esta sección de caminar en el Espíritu con esta advertencia, a sabienda de que algunos se vuelven presuntuosos en su propio caminar en el Espíritu. Aquí hay otro detalle, ¿no? Lo que un golpe magistral de Satanás podría ser, cuidado con eso, cuando un hijo de Dios está caminando en el Espíritu, entonces se tienta a presumir de ello. Y pronto ellos están seguros de casi siempre están seguros de que tienen la razón y todos los demás están equivocados. Entonces a menudo ocurre de manera gradual, por lo que Pablo advierte, no se vuelvan presuntuosos. O sea, no sean cachetones, ¿no es cierto?, de que están viviendo en el Espíritu y los demás están todos mal. Tengan cuidado con eso. De hecho, hermanos, Morris en presumir dice lo siguiente: para presumir, para asegurarse de que estamos siempre a la derecha, incluso si esto significa que otras personas siempre están equivocadas, es una tentación a los creyentes. Es fácil asumir que porque somos de Cristo, siempre nos decimos y hacemos lo correcto. Entonces Pablo advierte a sus lectores que los creyentes pueden estar demasiado seguros de que están en lo cierto en lo que ellos están pensando. Así que cuando dice la palabra ahí, provocar entre sí, cuando somos engreídos, siempre que estemos en lo correcto, siempre confiados en nuestras opiniones y percepciones, que sin duda provoca a otras personas. Claro, por eso es que la humildad es muy importante en esto. Se frota ellos por el camino equivocado y por el origen de muchos conflictos. Así que cuidado, hermanos, envidiando entre sí, dice, cuando somos engreídos. También estamos abiertos al pecado de la envidia. Si conocemos a alguien que es más correcto, por ejemplo, que nosotros, o más exitoso que nosotros, como que nos resentimos y como que envidiamos. Así que, hermanos, para concluir esto, todo este capítulo se presta a un examen en busca de nosotros mismos. Y muchas veces pensamos que nuestros problemas y dificultades están fuera de nosotros mismos. Pensamos que íbamos a estar bien si todo el mundo solo nos trata bien y si las circunstancias están mejor que nunca. Pero eso ignora el tenor de este capítulo, que los problemas están en nosotros y deben ser tratados por el Espíritu de Dios. Agustín, por ejemplo, solía orar a menudo y decía: Señor, líbrame de este hombre malvado, yo mismo. O sea, oraba por su propia carne, hermano, su naturaleza pecaminosa. Entonces, con este tipo de confrontación con la realidad, podemos ver ver un nuevo mundo y una nueva vida. Y no otra persona, otra circunstancia tiene que cambiar. Todo lo que debemos hacer es ceder al Espíritu de Dios y comenzar a caminar verdaderamente en el Espíritu. Entonces que Dios nos ayude, hermanos, porque hay que buscar los frutos del Espíritu con toda nuestra fuerza. Y ya hemos visto, hermanos, tenemos una participación directa. Podemos, en conjunto, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer morir al hombre, ¿no es cierto?, carnal. Y cada día tenemos esa batalla. Cada día, Señor, ayúdanos a entender lo equivocado que estamos, lo mal que a veces nos comportamos y no pensar que siempre tenemos la razón. Hay gente que es muy buena, pero es porfiada. Porfiada. No entiende que podría estar equivocado en ciertas opiniones. Hay gente que se pone muy firme en su opinión y cree que es lo supremo. Y eso es un problema, hermanos. ¿Amén? Bien. Que Dios les bendiga. Ya estamos terminando, hermanos. Estamos agradecidos del Señor por cada uno de ustedes. Gracias por poder escuchar esto. Si no tiene tiempo para escucharlo ahora, escúchelo otro día. Pero gracias a Dios por eso. Que Dios entonces nos bendiga en este minuto. Quiero terminar con Facebook en esta hora, ¿ya? Bendiciones. Hasta mañana, hermanos.